lo que pasó el fin de semana pasado fue tremendo. El retiro que hicimos, ¿cierto?, de dones, ministerio y operaciones, de verdad es el comienzo de lo que Dios quiere hacer con esta congregación en esta ciudad. Y Dios me lo confirmó a través de la pastora Olguita. La pastora Olguita mandó un audio, se lo voy a enviar después a los varones, o sea, la voy a llamar para que me autorice. Se lo envió a la red de mujeres. ¿Lo escucharon, hermana? ¿Escucharon el audio? ¿Sí? Yo les voy a leer algunas cositas del audio que la pastora Olguita habló. Por eso hoy día, y yo digo, Señor, gracias, porque en el retiro que tuvimos, mi esposa me hizo que volviera a hablar acerca de algo que voy a hablar. Y fue eso que me dejó. Por eso la predicación día se llama así, mire. Está ahí. Estaba allá. Por eso se llama así, el poder de la luz. Porque lo que el Señor soltó el fin de semana pasado fue luz. ¿Sabían ustedes? Y se lo voy a explicar a través de la palabra. Porque esa luz es la que va a producir el fruto, ¿ya? Y va a producir la cosecha y lo que Dios tiene para esta congregación. Y lo más lindo, que todos ustedes van a ser parte de eso. Cuando vean, ¿cierto? Vean cómo Dios lo va a usar a ustedes, pero vean cómo Dios va a usar a sus hijos y cómo ellos van a ser usados por el Señor. Amén. Lo que el enemigo hoy día les quiere, ¿cierto?, sacar de su vida. Hay mucha confusión, hay mucho engaño, ¿ya? Hay mucha lucha de identidad. Hoy día los chicos no saben si son hombres o son mujeres, no saben quiénes son, y los adultos también. El problema del mundo es el problema de identidad. Pero nosotros, Dios nos está dando identidad porque la luz tiene poder. Mire lo que el Señor soltó, y quiero que lo tomen con el peso, porque esto es fuerte. Dice, bueno, estoy tomando extracto de lo que envió el audio de la pastora Olguita. Dice, cómo Él se va a mover en Antofagasta. En una parte ella dice eso, ustedes lo van a escuchar. Cómo Dios se va a mover en Antofagasta. Eso fue. La pastora de Arica, ¿cierto?, dice que ella recibió una palabra de cómo Dios se iba a mover en Antofagasta. Dice la pastora de Arica, dice que Dios le dijo que con poco Él podría hacer mucho. Así dijo. Ustedes lo van a escuchar, los varones, porque voy a pedirlo porque no me autorice. Y luego dijo que con poco Él podría hacer mucho. Y yo pensé en nosotros. Con poco puede ser mucho. No somos una iglesia grande, ¿me entiendes? Y tampoco, créanlo, el comienzo quizás como pastor uno pensaba en el número y hay que crecer y todo. No soy un pastor que Dios ya me sacó ese tema. Mi tema no es el número. Si somos pocos, somos muchos, no es mi problema, ¿me entiendes? Mi problema es hacer la voluntad del Señor y hacer lo que tengo que hacer como pastor junto a mi esposa. Y el crecimiento lo va a dar el Señor, no lo da uno. ¿Me siguen? Y si Dios quiere que seamos los que somos, amén. Vamos a servir al Señor y vamos a ser usados por el Señor en el lugar donde Dios quiere que seamos usados. Amén. Ese es un concepto que quiero que lo tengan clarito. O sea, no es un tema de cantidad. Escuchen, dice que con poco Él podía hacer mucho y entregará los dones espirituales. Yo cuando escuché yo eso, dije, hombre, me puse mexicano, ¿no? Hombre, dije yo, imagínense, tuvimos fin de semana y la pastora, esto fue en la semana, no me acuerdo qué día, ya iba a anotar el día, pero me olvidé. Pero en la semana la pastora mandó esto. Y dijo eso, y dije yo, voy a poner atención porque dijo así, y entregará los dones espirituales. Y el Señor le habló a la pastora todo lo que Él va a hacer en las iglesias donde hayan vigilantes, mujeres de vigilantes, ¿no? Tal como la pastora pastora Olga dijo. Primero puso vigilante, pues dijo mujeres vigilantes. Él se va a mover de una forma sobrenatural. Escuchen, en milagros, en sanidades, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, profecía. Escuchen, y así lo dijo. De todo los dones del Señor. Repitió 3 veces. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Los dones que entregan. Yo lo tomo así. Sobre todo como estuvimos el fin de semana, ¿cierto? Los dones que entrega. ¿Se acuerdan? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque dijo así, repitió 3 veces. Dice, y habló acerca de los dones que hemos estado hablando. Y son los dones que el Señor ha depositado en cada uno de ustedes.
Y el fin de semana hicimos, ¿cierto?, una encuesta con respecto a eso. Yo les decía que no es el 100%, el Espíritu Santo el que confirma, pero que es importante porque y yo de verdad estoy haciendo la lista, y como lo ubico a ustedes un poquito, más o menos dije, uy, qué tremendo, lo identifica, ¿ya? Sí, así que, de paso tengo ya la lista, pensaba comenzar esta semana que viene ya con las charlas. Mire, voy a pasar a detener. Por ejemplo, con respecto a los dones de administración, hay 17 hermanos, don de misionero 13, don de celibato apareció un hermano, yo pensé que no iba a ser ninguno. ¿Quién será, Señor? Bueno, este lo tengo yo, esto es personal. Don discernimiento de espíritu 9. Lo que pasa es que les voy a contar, me detengo un poquito. La idea de esto, ¿cierto? Cuando ya podamos descubrir, yo me voy a empezar a juntar en la noche, en 8:30, 9:30, ¿cierto? A través de Zoom. Entonces yo les voy a enviar el link y nos vamos a juntar con las hermanas. Por ejemplo, con don de administración van a ser 17 hermanos que tienen que estar conectados a Zoom. Pero voy a invitar a toda la iglesia. Si ustedes quieren ese día aprender acerca del don de administración, por ejemplo, también puede conectarse. También se va a enviar el link. Pero a mí me interesa, yo voy a tomar la lista de los 17 porque me interesa que los 17 estén para que sepan, o sea, qué significa el don de administración. ¿Me entienden? ¿Qué significa el don? ¿Qué es cierto? La explicación, los peligros del don, las características del don. Vamos a hablar todo eso. En la Biblia, ¿quiénes tuvieron el don de exhortación? ¿Me entienden? ¿En dónde puedo trabajar dentro de la congregación con el don? Todo eso voy a explicar en las charlas que vamos a tener. ¿Ya? Y aquí ve, don discernimiento de espíritu 9 hermanos, don de evangelismo 3 hermanos. Mire, me llamó la atención, el don de exhortación o consejería espiritual 35 hermanos. Ahí estamos. Y vamos, ¿ve? Necesitamos consejeros espirituales, necesitamos ciertos hermanos que tengan el don de exhortación. Usted dirá, pastor, ¿qué significa? Bueno, cuando vamos a publicar por los WhatsApp, ¿cierto? El día, y usted si quiere saber qué significa el don, ahí está invitado. Don de fe 20, don de dar 24, perdón, sí 24. Don de liberación 12 personas. Don de sanidad 15, don de enseñanza 19, don de lengua 7, don de sabiduría 22, don de pobreza deliberada 10, don de trabajo manual 15, don de ayuda 11, don de hospitalidad 12, don de intercesión 7, don de interpretación de lengua 2, don de conocimiento 16, don de liderazgo y dirección 14, don de disposición para el sufrimiento 12, don de misericordia 20, don de milagro 6, don de apóstol 1, también aquí hay un don de apóstol. ¿Quieren saber quién es o no? Sí, es un varón, es un joven o un varón. Don de servicio pastoral 10, don de profecía 12, don de servicio 12, don de la música 16, mire. Así que hay varios aquí que tienen el don, así que vamos a... Moy, por ahí está. Vamos a reclutar estos. Don de la creatividad artística 14, ¿ya? Aquí los tengo, ya tengo los nombres, tengo todo. Me faltan solamente, hay 2 varones que aún no me entregan, ¿cierto? Los varones saben quiénes son, necesito que me lo entreguen. Y 2 juveniles. Las mujeres las felicito, todos ustedes me entregaron, ¿cierto? Esto es importante para lo que vamos a continuar, amén. Ya les quería, me detuve un poquito por la profecía del que soltaba la pastora Olguita. Dice, escuchen, y ahí viene, ¿ve? Dice, voy a volver a leerla, dice, que con poco él podía hacer mucho y entregando los dones espirituales. Y el Señor le habló a la pastora todo lo que él va a hacer en la iglesia donde hayan vigilantes, mujeres vigilantes. Él se va a mover de una forma sobrenatural en milagros, en sanidades, palabras de ciencia, palabras de sabiduría, discernimiento de espíritu, profecía, de todos los dones del Señor. Y que Él los va, escuchen, a mover, los va a activar para que la iglesia del Señor empiece a percibir, para esperar también el avivamiento. ¿Qué les parece? Tremendo. O sea, ¿qué les quiero decir? Que no se pierdan ciertas mujeres vigilantes. Va a haber un culto en la mañana, el viernes comienza, el sábado en la mañana, el sábado en la tarde y termina el sábado en la tarde. Pero el domingo vamos a tener un culto hermoso quizás con quienes se queden de las hermanas. Hoy día un rato más le doy la oportunidad a la pastora para que nos diga qué día va a comenzar. Entonces digo, Señor, qué tremendo. Porque si ya Dios hizo algo, Dios trajo luz el fin de semana, ¿me entienden? Nos va a preparar durante estos días. Iglesia, les digo, si sienten de ayunar, ayunen para confirmación de su don, para que el Señor, ¿cierto? Quizá a usted le salió el don de sanidad y dice, pero Señor, ¿por dónde yo no
vi a varios que tienen el don de liberación, por ejemplo, y algunos dicen, pastor, ¿sabe qué? Yo ahí con la liberación no. Y están ahí, que un día me dijeron como que, pero dígale, Señor, si es el don, actívalo. Y que yo ya no tenga, ¿cierto?, nada contra el tema de porque es parte de, ¿cierto?, de lo que Dios espera que hagamos. Porque Dios lo hizo. ¿Saben que el 75% del ministerio de Jesús fue liberación? 75%, véanlo en la palabra. Él, la mayoría de las veces tuvo que liberar. Entonces, es importante el don de liberación. Ahora no significa que no podamos liberar, porque ayer hablaba con un joven. No, o sea, si en un momento determinado pasa algo y Dios va a usarlo. Pero lo más poderoso es cuando tenemos el don, porque es diferente. Amén. Porque uno va a no, ya no me voy a meter, ya me estoy hablando de los dones. ¿Verdad que tengo que predicar? Volvamos al tema. Entonces, de verdad que yo estoy, ¿cómo se dice? Expectante, gracias. Se me llegan a trabar. Entonces, ¿qué Dios va a hacer con todos nosotros, iglesia? Oh, es tremendo, de verdad. Entonces, ¿y qué va a ocurrir cuando vengan, cierto, esta bendición de mujeres vigilantes que van a hacer su trabajo en esta ciudad, cierto? Y nosotros somos bendecidos porque vamos a ser la iglesia anfitriona de esto. ¿Saben que escuchando aquí hay otras pastoras que están también en mujeres vigilantes? Pero el Señor pudieron ir, y saben, la otra iglesia son mucho más grandes que esta. ¿Saben? Pero el Señor dijo aquí. Entonces, no se pierda, o sea, no, cuando la pastora dé los días, usted venga, no se quede, porque aquí va a venir mujeres de diferentes países, mujeres que interceden día y noche, ¿eh? Ellas tienen las mujeres vigilantes están intercediendo día y noche, tienen un programa donde están intercediendo. Hay un día que interceden solamente en lengua. Yo escucho cuando están hablando, por eso yo sé. La pastora está hablando con la... Entonces, es tremendo lo que va a ocurrir, de verdad, y más aún con lo que dio ya esa luz, ¿cierto?, que soltó el fin de semana en nuestro retiro, ¿cierto? Cómo Dios va a ir, ¿cierto?, trayendo más luz. Y hoy día, justamente por eso, voy a hablar del poder de la luz. ¿Amén? ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? ¿Sí? ¿Han venido a oír la voz de Dios? ¿Amén? Dice la Biblia, ¿cierto?, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu, ¿cierto?, le dice o le habla a la iglesia, le dice a la iglesia, amén. Así que es tiempo, iglesia, yo creo que es tan importante. Y como siempre les digo, ya ahí en su apunte, en su cuaderno, en su hojita, anoten ahí, ¿cierto?, qué es lo que Dios, ¿cierto?, me está hablando. ¿Se acuerdan o no? Se olvidaron. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? Me habló hoy, dejo un espacio. ¿Qué tengo que cambiar? Y al final, ¿cierto?, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Se acuerdan? Ahí están. Entonces vamos a comenzar lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Pero para eso, iglesia, como decía, necesitamos oídos ¿para qué? Para oír. Ojos para, ¿cierto? Y un corazón, ¿cierto?, para poder entender lo que el Señor nos va a entregar. Importante. Digo yo en el sentido de estar atento en todos los sentidos espirituales. ¿Qué es necesario ver? Por eso para mí me gusta usar el PowerPoint, porque no solo están oyendo, sino también están viendo. ¿Ya? Ahí estamos usando el oído y también usamos la vista. Y lo único que faltaría es un corazón, ¿ya? Un corazón que esté, para poder entender lo que el Señor va a soltar. Amén. Comienzo con algo que el día viernes, ¿cierto? Perdón, el fin de semana, el Señor estuvo hablándonos acerca de los dones. Y de ahí vino esta palabra vino de ahí, ¿cierto? Y me recordé algunas cosas que el Señor nos había enseñado también antes y algunas cosas que Dios quería hablar. Dios no habló de esto, ¿ya? Y fue lo que nos detuvimos. Dice Pablo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes, ¿ya? No lo digo yo, lo dijo Pablo, no está hablando de ignorantes, ¿cierto? En el área de los dones. Él no quiere que nosotros seamos ignorantes. Por eso, ¿cierto?, es que el Señor, hoy en este tiempo, yo sentía eso con esto. Tiempo, como dice ahí, lo hice con tiempo de la luz verdadera, ¿ya? Y la verdad verdadera. Son dos cosas importantes.
Y yo siento que este es un tiempo para eso. El día, fin de semana, el Señor comenzó a soltar luz. Y siento que este es el tiempo para eso, iglesia. Y si se dan cuenta, ambas son Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz. Yo soy el camino, la verdad. Cristo es la verdad. O sea, es tiempo de vivir y reflejar a Cristo. Acuérdense que somos, ¿de qué? ¿Cierto? Sal del mundo y de la tierra y luz, ¿cierto? Entonces, necesitamos vivir la iglesia. Ya la gente está cansada de cristianos que dicen una cosa y hacen otra. Yo ya no lo llamaría cristiano, porque cristiano significa pequeños Cristos. Y creo que Dios está confrontando mucho eso en la vida de quienes dicen ser cristianos, que no lo son porque no son, como dice ahí, no son una luz verdadera en el lugar donde están y no son son personas verdaderas. Entonces, de ahí, ¿cierto?, vino la palabra que hoy día voy a soltar. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Génesis 1, del 1 al 5, ¿ya? De lo que el Señor nos decía el fin de semana, que les voy a explicar un poquito, ¿cierto? Porque les dije, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes, ¿ya? Cuando el Señor me volvió a hacer repetir, porque en el retiro pasó eso, dije yo, pero Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Ya? Porque no fue mi esposa, no es que mi esposa dijo, ¿sabe qué? Me gustaría, pastor, que usted volviera a hablarnos de esto. Yo sentí que fue el Señor porque algo quería mostrarme. Y hoy día quiero mostrar lo que el Señor me mostró. Amén. Que tiene que ver con los dones, o sea, tiene que ver con el trabajo que Dios ya hizo y lo que Él va a seguir haciendo, ¿cierto? Con mujeres vigilantes y todo lo que Dios va a hacer en este tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí dice clarito, ya puse la versión Biblia textual. Dice: en el principio Elohim, Aleph Tap, creó los cielos. ¿Ya? Elohim significa el creador todopoderoso. ¿Ya? A lo mejor en su Biblia dice Dios o Jehová. Bueno, en la textual explica que Elohim, significa eso. Es uno de los nombres de Dios. Dios tiene muchos nombres, ¿ya? Como el Shaddai, como el Jehová Jireh, ¿ya? Como Jehová Rafa, como Jehová Nisi, mi bandera. Jehová Rafa, mi proveedor, ¿o no? ¿Qué me ayuda? Que no lo, ¿ya? Mi sanador. Tiene varios nombres, pero en el comienzo Él se presenta como Elohim, y Elohim significa Dios creador. Él está creando, ¿ya? Y dice Aleph Tap. Aleph Tap, ¿cierto? Es el abecedario del hebreo, ¿ya? Aleph es la primera, el diccionario hebreo tiene 22 letras, y la primera letra es Aleph y la última letra es Tap, ¿ya? O sea, como dice en el principio el creador, como dice, ¿cierto?, en el griego, el alfa y el omega, o el principio y el fin. Eso es lo que está diciendo al comienzo. En el principio, Elohim, Aleph Tap, creó los cielos y la tierra. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tiniebla sobre la faz del abismo acuoso. ¿Ya? Hubo tiniebla, sin ese. Y el espíritu de... y el espíritu de Elohim se cernía, ¿ya?, sobre la faz de las aguas. Gabriel una vez nos explicó muy bien lo que era cernir. En otra versión dice: y el espíritu de Jehová se movía. El Espíritu Santo lo que estaba, ¿cierto?, haciendo cernir, ¿cierto?, en tomar un asunto y uno cierne la harina, por ejemplo, echa un poco de harina, ¿cierto?, y se cernía. En otra versión dice: el espíritu de Jehová, o el espíritu de Dios, o el Espíritu Santo se movía. ¿Ya? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba esperando que Dios dijera algo. ¿Quién entrega los dones, se acuerdan? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba esperando para poder crear lo que el Padre iba a soltar. Dice: y se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim la luz que estaba bien, y Elohim, ¿cierto?, el creador, hizo separar la luz de la tiniebla, y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche, y hubo tarde y hubo mañana, ¿cierto?, del día 1.
Eso, ¿se dan cuenta? El primer día de la creación Dios trajo esa luz. Yo les decía ese día a los hermanos que participaron en el retiro, hoy día les digo a ustedes, dice, hay una inmensa mayoría del cuerpo de Cristo que ignoran los dones que ellos tienen, no conocen el ministerio que Dios les ha entregado y por tal razón menos se pueden esperar que ellos puedan ser efectivos en la tarea que se desempeña. Mientras seamos ignorantes en cuanto a los dones, ¿cierto? Va a ser difícil, complicado llevar adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado. Afecta muchísimo su vocación, su llamado, porque al margen de lo que uno quiere o piense que Dios quiere que con su vida, el primer punto es que uno conozca o llegue a conocer lo que Dios le ha concedido. Amén. Esos regalos que tenemos para poder usarlos, ¿cierto? En nuestro llamado, en nuestra vocación, en el propósito que Dios tiene. Y esto yo se lo decía a la iglesia, ahí ¿cierto? A los hermanos. Desde el contexto hebreo, ¿cierto? Había otra imagen antes, pero parece que la puse después. Pero voy a... En el contexto hebreo dice que la palabra tinieblas, ¿se acuerdan que decía aquí? Y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso. Y luego el Señor dice, y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla, ya lo que acabamos de leer. Entonces, desde el contexto hebreo, la tiniebla significa ignorancia, ¿ya? Y del contexto hebreo, la palabra luz significa, los que estuvieron ya saben, conocimiento. Eso es, si usted busca en el hebreo, eso para el hebreo la luz significa conocimiento. Entonces, es tan importante, iglesia, en este tiempo poder entender, porque hay una batalla entre el conocimiento y la ignorancia. El enemigo quiere que vivamos en ignorancia. A él no les conviene que usted sepa las armas espirituales que tiene dentro de ustedes. Hoy día voy a compartir, voy a hablar acerca de eso. No quiere que usted use, menos por un lado que no sepa que las tiene, y segundo que usted no la use, porque él sabe que si usted la usa, ¿cierto? Vamos a poder avanzar, la iglesia del Señor va a poder avanzar en el cumplimiento de la misión y del propósito que Dios tiene con ella. Porque todos nosotros cumplimos, ¿cierto? Debemos cumplir un propósito establecido por el Señor, ¿ya? Que no es sentarnos todos los domingos en este lugar, o sea, nuestro trabajo no está acá. Aquí estamos siendo entrenados, estamos siendo capacitados, pero nuestro trabajo es allá afuera. Voy a volver a colocar, yo tenía unos logos que parece que están ahí arriba, donde había una flecha apuntando hacia afuera y decía Campo Misioneros, no sé si se acuerdan, ¿ya? Esa flecha, lo que están diciendo, ¿cierto? Cuando sale usted de las puertas de este lugar, el campo misionero, nuestro trabajo está afuera, allá. Este es el lugar de entrenamiento, es el lugar donde, ¿se acuerdan la visión que tuvo John? En los guerreros de los últimos tiempos dice que ahí había un lugar donde se entrenaba a las personas para luego salir a la batalla. Este es el lugar. Esta es la cabaña que él vio. Aquí estamos siendo entrenados y capacitados para salir allá afuera y cumplir nuestro verdadero llamado y nuestra verdadera vocación. ¿Ya? Entonces, y la palabra es clara, ¿eh? Esto es importante, juveniles, que ustedes lo entiendan, porque el enemigo quiere que ustedes vivan en ignorancia y cegados de muchas cosas y no conozcan la verdadera verdad. Y la verdad, como dije al comienzo, la luz verdadera, la verdad verdadera es Cristo, es conocer a Cristo. Y no van a poder ser engañados. El enemigo no va a poder engañarte con personas, con sutileza, porque el enemigo es muy astuto. No lo mire así muy livianamente. Él es muy astuto. Si él llegó, ¿cierto?, al Edén y engañó a Eva, ya Eva no era cualquier mujer, ya era una mujer dotada, ¿cierto?, con mucha sabiduría, con lo mejor, ya, que con el tiempo se ha ido perdiendo, pero ella podríamos decir, en su mentalidad, ella vivía en el 100%. Nosotros hoy día no usamos el 100% de nuestra mentalidad. No sé cuánto es el porcentaje, pero nunca el 100%. Entonces, pero ella fue engañada. Imagínense cómo será así a los jóvenes, para que entiendan, de carepalo, ¿cierto?, el enemigo. Que cuando Jesús estaba ayunando se atrevió de ir a tentarlo.
¿Y lo fue a tentar con qué? Con la palabra. O sea, el enemigo no usó otras cosas, le dijo, escrito está cuando le hablaba, ¿cierto? Entonces, el enemigo, ¿qué va a usar? La misma palabra para engañarte. Por eso, ¿cierto? Dice, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, lo que el Señor nos estaba mostrando, por vivir en ignorancia estamos pereciendo, no estamos, ¿cierto?, recibiendo lo que tendríamos que recibir. La palabra dice que Jesús vino a darnos vida, ¿y qué? Una vida poca, una vida, ¿no? Una vida, ¿cierto?, abundante. ¿Ya? ¿Estamos viviendo esa vida abundante? En nuestras finanzas, en nuestros sentimientos, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Estamos al 3 y al 4, iglesia. Y no es la vida que el Señor tiene. Y no quiere que tengamos esa vida. Entonces, por eso necesitamos tener ese conocimiento. ¿Qué conocimiento? Ahí está. De manera que la tiniebla, que es ausencia de luz, en verdad es ausencia de conocimiento de la palabra. Ese es el problema. Cuando yo no conozco la palabra, porque aquí está la verdad, por algo el Señor nos dejó esto escrito. Amén. Si no conozco lo que dice acá, amén, voy a seguir viviendo en ignorancia. Sea los dones, sea, cierto, mi área familiar, como padre, aquí está la verdad. Algunos dicen, pastor, pero que a mí nunca me enseñaron a ser un buen padre. Claro, es verdad, a mí tampoco. Pero ¿sabes qué? Yo comencé a leer la Biblia y aquí aprendí a ser un buen padre. Aquí está todo, iglesia. Todo lo que necesitamos. ¿Para qué decir en los proverbios? Ahí está todo. Lea, hay 30 o 31 proverbios. Hay como un proverbio por día. Lea un proverbio por día y se va a hacer muy sabio. Va a entender muchas cosas que quizás no ha entendido. Ahí hablan de cómo ser un buen hijo, de cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. ¿Qué pasaría si no somos buenos padres? ¿Qué pasaría con nuestro hijo? Aquí sale todo. Entonces, al enemigo le interesa, vuelvo a lo mismo, que usted y yo sigamos viviendo en ignorancia, que esa luz que viene del cielo, que vamos a ver de qué se trata esa luz, porque, ¿cierto? A veces no es la luz que uno crea, ¿cierto? Y aquí está lo que pensaba ponerla antes, pero eso fue lo que compartíamos también en el retiro. Dice, definitivamente la ignorancia es una cosa que asesina nuestra vocación, ¿ves? Nuestro llamado. Y tristemente, ¿qué hace? ¿Se dan cuenta? O sea, eso hace la ignorancia, anula el poder de Dios. Dios quiere usarte, ¿me entiendes? A través de los dones, de lo que tú tienes dentro de ti, quiere usarte, pero como ignoras, algunos creen que no tienen ninguno. Y no es así, la realidad no es así. La palabra dice que uno o muchos tenemos. Entonces, y uno dice, estoy en la iglesia y no sé qué pasa, a mí nadie me usa. Claro, porque como ignoro lo que tengo, no estoy poniendo al servicio del Señor lo que yo tengo. Amén. Entonces dice, anula el poder de Dios. Y muchos de nosotros, ¿cierto? El enemigo nos tiene ahí, como le digo, al 3 y al 4, y sobreviviendo. Y llegamos el domingo aquí, espiritualmente, como que viniéramos a arrastra ahí. Apenas llegamos, así como, llegué. Y adoramos y escuchamos la palabra y salimos ahí, de nuevo ahí. Llega el lunes y nos volvemos a desinflar. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el sábado ya estamos ya, ¿o no? Digo, espiritualmente hablando. Entonces, pero Dios, esa no es la vida que Dios quiere darnos. Por eso es importante, iglesia. Porque aunque tengamos el poder, ¿ves? Lo tenemos, iglesia. Tú y yo tenemos un poder dentro de nosotros. Está ahí. Está dentro de nosotros. Si nosotros lo ignoramos, nos movemos en una atmósfera de ignorancia. Y eso es lo más terrible. Amén. Y es lo que realmente Dios quiere que podamos entender en este tiempo. Amén. Por eso yo les decía que este es el tiempo de la luz verdadera. Anote eso, ¿cierto? Y la verdad verdadera. Por esa razón el Señor habló de conocer la verdad. ¿Para qué? Para ser libre. Y ahí claro dice, es decir, eres libre por la verdad que llegas a conocer. Y el fin de semana estuvimos conociendo una verdad con respecto a los dones. ¿Me entiendes? Y hoy día voy a volver a hablarle de una verdad con respecto a los dones. Con respecto a lo que Dios espera que usted haga. Con respecto a no quedarnos ahí, cierto, dormido y quedarnos ahí fue un lindo retiro, fue un buen tiempo. No, o sea, Dios ya se cansó. Dios quiere usarnos. Por eso cuando escuchaba a la pastora Olguita soltar eso de la pastora de Arica, dije, Señor, qué tremendo. O sea, confirmas.
Ahora, si nosotros no queremos entender, ya es otro problema. Pero de verdad, juveniles, prejuveniles, yo espero que esto comience a ser una realidad de ustedes. Muchos de ustedes, quizá el enemigo, a la edad que tienen, lo ha estado atando en su mentalidad, diciendo ustedes, no, ¿de dónde no van a poder? No, ¿sabe qué? Si ustedes hacen algo, van a hacer el ridículo, la gente se va a reír, las personas no le van a creer. ¿Me entienden? Pero les voy a mostrar un rato más cuando Jesús se paró, ¿cierto?, en un lugar así como este, acá adelante, y empezó a hablarles a los sabios, a los entendidos. Me voy a adelantar, pero ¿sabe qué edad tenía Jesús? Tenía 12 años. Y usted dirá, pastor, es que era Jesús. Sí, era Jesús, pero Jesús tuvo que vivir la misma vida que están viviendo ustedes. Él tuvo luchas. Él vivió como hombre, él no vino como Dios. Él sufría, ¿cierto? A él quizás no aparece en la palabra, pero también le hicieron bullying. A lo mejor se reían porque era hijo de carpintero. Por muchas cosas. Dice que si se escribiera todo lo que vivió Jesús, no habría libro, porque fue muchas cosas. Dios trajo solamente, pero él vivió todo. La palabra, cuando dice que Jesús fue probado en todo, significa que estuvo en todo. Él fue violentado no sexualmente, sino, ¿cómo es la palabra? Porque él lo despojaron de su ropa. Cuando usted ve a Jesús crucificado, ¿cierto que usted lo ve con ropa? Bueno, cuando a Jesús crucificaron en ese entonces, a él lo crucificaron sin ropa. ¿Está bien ustedes? Los estudiosos, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cuánto es? Vejado. Amén, hermana Leticia. ¿Cierto? Vejado, porque lo despojaron. Imagínense, adelante de toda una multitud, él sin su ropa siendo crucificado. O sea, eso es real. Los teólogos hablan con respecto a así fue su muerte. Entonces, él sufrió todo. O sea, uno no puede decir, Señor, ¿cierto? Yo estoy viendo tal situación. Jesús te va a decir, yo sufrí lo que tú estás sufriendo, pero seguí adelante. Y cumplió su propósito. Su propósito fueron 3 años y medio, no fueron 20 años. En 3 años él cumplió el propósito y tuvo que volver al Padre. ¿Ya? Estuvo 30 años, ¿cierto?, preparándose para durante 3 años y medio cumplir el propósito. Entonces, es decir, que eres libre por la verdad que llegas a conocer o permaneces esclavo y atado por la ignorancia en la que permaneces o que permanece en ti. ¿Me siguen? Entonces, Dios quiere que seamos libres, juveniles. ¿Me entiendes? Que sean libres de toda esa mentira que el enemigo ha puesto en su vida. Inclusive, una de sus mayores luchas, yo he podido leer, ¿cierto?, con respecto a ustedes, a la edad que tienen, tiene que ver con problemas de identidad. Ustedes son lo que son porque Dios quiso que ustedes fueran, ¿me entiendes? Si Dios quiso que usted fuera una mujer, es porque Dios quiso que fuera una mujer, no un hombre. No le crean al enemigo. Si Dios quiso que usted fuera un hombre, esa fue la decisión de Dios y ese fue el regalo de Dios. ¿Saben que cuando uno dice que yo creo que no soy lo que soy, le estoy diciendo, Señor, no me gustó tu regalo, no me gustó que hicieras? Es como rebelarse contra Dios. Ese es el problema. Y eso es lo que está pasando hoy día en la juventud. Se están rebelando contra Dios, no contra los padres. ¿Me entienden? Si somos lo que somos es porque Dios así, ¿cierto?, lo quiso. Y Dios no se equivoca. No se equivoca. Se lo dice una persona que yo doy gracias a Dios por ser hombre. Yo no hubiera podido ser mujer, de verdad. Bueno, mi esposa es testigo. No hubiera podido ser mujer. Yo soy muy cobarde. No, yo no hubiera soportado lo que ustedes, de verdad, yo bendigo a las hermanas y hace poquito estuvimos celebrando el día de ustedes. Yo bendigo sus vidas, mujeres, hermanas de la congregación, porque de verdad que hay que ser mujer para soportar todo lo que ustedes. Y Dios siga fortaleciendo sus vidas y sigan adelante y sigan dando un buen ejemplo a sus hijas y sus hijos y que vean en ustedes esa mujer. Que el mundo hoy día quiere sacar hasta el nombre de mujer, quiere sacar el nombre, ya no mujer, sino personas menstruantes, personas gestantes, personas, y esa persona no. Cuando en el comienzo me estoy yendo por otro lado y lo más probable es que este video salga, si es que lo suben a YouTube. Jesús dijo, cierto, clarito, Él crea un hombre y luego crea una mujer. Lo dijo, mujer. Me fui para otro lado, pero por algo el Señor está hablando, amén. Créanlo. Son luchas, por eso le digo, la ignorancia del mundo lleva a que la gente crea lo que el mundo le dice que es. Amén.
Y ustedes no son parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos este mundo. Amén. Voy a avanzar, si no esto va a ser vigilia. Y conoceréis la verdad. ¿Ve? Ahí estamos. La palabra, si la palabra misma se revela, no necesitamos, ¿saben que no necesitamos defender la palabra? Así que no defendamos la palabra se defiende por sí sola. Así que si alguien viene, ¿sabes qué? Quiero, no, tranquilo. Si tú crees lo que crees, amén, pero yo creo algo diferente. Y voy a orar para que el Señor, ¿cierto?, te revele la verdad. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad va a hacerlo libre. Amén. Vuelvo. Tiempo de la luz verdadera y la verdad verdadera. Iglesia, este es el tiempo. Tome eso. Esto no es un nombre bonito, no. Vuelvo a lo mismo. Es Cristo. Cristo es la luz. Cristo es la verdad. Entonces este es el tiempo. Ese es el tiempo que el Señor quiere que usted viva. Amén. Y se mueva en esta atmósfera de la luz verdadera y la verdad verdadera. Y se da cuenta cómo va a empezar a descubrir ciertos engaños. Y usted mismo, cierto, que quizás pensaba que era de esa manera, se da cuenta que ya no es así. Amén. Entonces, cierto, es la luz de la verdad y la verdad de su luz las que nos van a guiar. ¿Lo entendieron? Parece un trabalengua. ¿Ya? Es la luz de su verdad y la verdad de su luz la que nos van a guiar. Amén. Volviendo, cierto, al tema con respecto a que necesitamos, cierto, que venga la luz para que podamos salir de la ignorancia. ¿Ya? Porque al comienzo, cierto, Dios el comienzo de la creación, Dios necesitó que viniera la luz para Él comenzar a crear, cierto, y comenzar a trabajar. Se necesitaba de la luz. Por eso dice, cierto, dice, entonces dijo Elohim, haya luz, cierto, y hubo luz. Amén. Entonces nos vamos a dar cuenta que lo primero que Dios, cierto, produce en la creación es luz. Amén. ¿Está claro? Ya no fue, escuchen, no fue el sol ni la luna, porque eso lo creó el cuarto día. Estamos hablando de una luz. ¿Ya? Ahí los voy a dejar. ¿Qué luz? Si te das cuenta, ¿cierto? La luz es el medio básico y esencial para que se genere cualquier forma de vida, ¿o no? Es imposible que se genere una vida si no hay luz. Inclusive una planta o ¿cierto? Si vamos a plantar algo, se necesita. Yo empecé a ver un poco de botánica y me di cuenta que lo primero que ellos ponen es luz. O sea, pueden tener la planta, el tomate, lo que va a sembrar uno, puede haber agua, puede haber tierra, pero si no hay luz, ¿cierto? Ahí quedó. Entonces se necesita. Las cualidades que tiene la luz son vitales para que lo vivo pueda florecer y dar fruto. Lo primero que Dios, ¿cierto? Lo primero que Dios nos da a nosotros cuando lo conocemos es luz, ¿o no? ¿Se dan cuenta que cuando uno conoce al Señor, uno comienza a mirar cosas que no había visto antes? Y se empieza a dar cuenta que hay cosas que no estaban bien, que no estaba haciendo bien y las va cambiando, ¿o no? Esa es la luz del Señor que viene a nuestra vida, que empezamos a mirar, empezamos a leer la palabra trae esa luz y uno empieza a cambiar cosas. Dice, no debo hacer esto no porque el pastor se lo dijo, de verdad, es porque uno empieza a leer la palabra y uno se da cuenta que no debe hacerlo porque Dios nos dice que no debo hacerlo. Amén. Entonces lo primero, una persona que no sin luz es una persona que no sabe a dónde va y va caminando a ciegas, ¿o no? Eso es una persona. Es como que si estuviéramos de noche y apagamos todo esto, amén. Piensa que apaguemos todo esto y yo le digo al Jonathan, ¿cierto? Y yo me pongo a este lado, por ejemplo, donde está Jaciel. Primero voy a estar acá. Entonces apagamos todo, queda oscurito. Y me pongo acá. Y yo le digo, Jonathan, ¿puedes venir? Ven a donde estoy yo. Lo más probable es que el Jonathan, bueno, como ya
había luz, pudo ver algo, ¿cierto? Él se va a ir derechito, como ya conoce un poco de iglesia, pasó a ir con las manitos, va a ir tocando, porque la escalera va a ir tocando y va a llegar ahí, ¿o no? Pero mi voz no estaba ahí, mi voz salió de este lugar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando podemos ver, yo puedo caminar con seguridad y sé dónde está la persona que me está llamando. Pensemos que yo le hubiera dicho al Moisés allá atrás que dijera, no sé, pues Juan David. Estamos pensando que esto está todo apagado, ¿ya? Imagínense Juan David, ¿cómo llega allá? Si es que llega, porque cuando en la oscuridad la voz como que pareciera que está allá y está en el otro lado, ¿no? ¿Se han dado cuenta de ese detalle? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decirle? Que cuando no hay luz, ¿cierto? No sabemos a dónde ir. Necesitamos la luz para poder ver y caminar con seguridad. Como un cielito, mire, él puede ver, ¿cierto? Y caminar porque hay luz y él sabe, si estuviera oscuro, él estaría allá atrás, no se movería. Entonces es importantísimo. Cuando hay poca luz también, iglesia, ¿cierto? Como no nos permite ver, siempre necesitamos algo externo, ¿o no? El caso de la vista, si yo quiero ver y tengo problemas de vista, tengo que ponerme unos lentes, tengo que, ¿cierto?, ponerme lentes. Necesitamos algo externo, y lo que Dios no quiere que tengamos algo externo, Él quiere que podamos ver con claridad. Por eso necesitamos que la luz del Señor se refleje en nuestras vidas. Amén. Ahora el punto es este: cuando la luz de Dios viene a nuestra vida, empezamos a ver las cosas, ¿cierto?, en su dimensión. Entonces, volviendo un poquito al tema de la luz, lo primero, ¿cierto?, que Dios genera es la luz, es el medio creativo de Dios, ¿ya? O sea, Dios quiere crear algo y necesita la luz. El ambiente que Dios va a usar para poder producir algo nuevo en tu vida es luz. Dios no puede crear nada, no puede manifestar nada si no hay luz. Entonces Dios necesita que la luz venga, que ya no sigamos viviendo en ignorancia, y a través de la palabra, el conocimiento de la palabra. Acuérdense, en el contexto hebreo, conocimiento de la palabra es luz. O sea, la luz va a venir a nuestras vidas a medida que yo comience, ¿cierto?, a tener tiempos con el Señor a través de la palabra. Jesús mismo dijo, ¿cierto?, que Él en Juan, 1 Juan, habla que Jesús es la palabra. O sea, Cristo es la palabra. Necesitamos alimentarnos de Cristo, de su palabra, para poder reflejar aquella luz. Amén. Entonces, Dios no va a poder crear algo si seguimos viviendo en ignorancia. La luz, iglesia, por lo que acabamos de ver, ¿cierto?, es el sello de todo lo que Dios, ¿cierto? Es el sello, la luz es el sello de todo lo que es Dios. Lo que quiero decirle es que la luz no es un componente más, es la base de sobre todo lo que Dios va a construir en nuestras vidas. O sea, Dios no va a poder hacer algo si en nuestra vida no hay luz. Entonces Dios necesita que esa luz venga. ¿Por qué digo yo que la luz es el sello de todo lo que Dios es? Porque 1 Juan 1:5 lo dice. Y es claro, y dice, ¿cierto? Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús. Jesús dijo, ¿cierto? Y os anunciamos, Dios es, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Y no hay ninguna tiniebla. O sea, no hay ninguna ignorancia en la vida de Él. O sea, Dios es luz. Y lo que Dios espera, ¿cierto? Y cuando yo hablo, cuando Dios crea esa luz, ¿cierto?, era la luz de Dios que comenzó, ¿cierto?, a hacer que la tiniebla retrocediera. ¿Ya? Como les decía, Dios crea, ¿cierto?, el sol, la luna, el cuarto día. En el versículo 14 al 19, ¿cierto?, usted de Génesis 1 se da cuenta que luego Dios creó el sol y la luna. O sea, la luz que vino, la primera luz, cuando Dios dijo sea la luz, ¿cierto?, era la luz que reflejaba a Dios mismo. Y es la luz que nosotros necesitamos. No la luz ¿cierto?, del sol, de la luna, que son importantes para nuestro diario vivir, pero es la luz del Señor que nuestras vidas necesitan. Cuando Dios quiere restaurar la creación, Dios libera su voz. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo. O sea, Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere que esa luz comience, ¿cierto?, a reflejar, ¿cierto?, reflejar
las tinieblas que hay en nuestra vida para que comiencen a salir. A partir del versículo 2, Dios libera su voz. ¿Por qué? Porque él ahí en Génesis 1, cierto 3, perdón, él dice, sea la luz. O sea, y Dios dijo. Amén. No dice Dios hizo con Z, sino dice Dios dijo. ¿Me entienden? Puede haber dicho Dios hizo la luz, ¿o no? Pero dice Dios dijo, o sea, Dios habló. Eso es tan importante. Y lo que hace la luz, iglesia, produce separación. Ahí está, versículo 4. Y vio Elohim la luz que estaba bien y Elohim hizo separar la luz de las tinieblas. Entonces eso es lo que va a producir. Y es lo que el Señor, cierto, quiere que se pueda establecer en nuestra vida. Hay mucha tiniebla, hay muchas cosas que, cierto, el enemigo ha traído. Cuando digo tiniebla, digo ignorancia, muchas cosas que ha puesto en su mente, ¿me entiende? Y no es la verdad. Necesitamos conocer la verdad para ser libres. Tú no eres lo que el diablo ha dicho de ti. Tú no eres un tonto, tú no eres una persona que te va a ir mal en la vida, tú no eres una persona que siempre te pasan las cosas, tú no eres lo que el enemigo ha dicho de ti, quizás a través de tus propios padres. Quizás a través de un pastor, a través de personas. Tú no eres esa persona. Tú no eres ese joven o esa señorita. Tú eres lo que Dios dice de ti. Pero para eso necesitas conocer, cierto, la verdad. Amén. Dice la separación de la luz de la tiniebla en el versículo 3. Es lo que produce todo el proceso de restauración. Y luego Dios comenzó, ¿me entiendes? Luego Dios comenzó a separar las aguas. Él comenzó, ¿cierto? Y si ustedes ven en Génesis, todo lo demás comenzó después. Pero lo primero que tiene que ocurrir en nuestra vida, o sea, la restauración de tu vida, lo que Dios quiere que tú seas, el desarrollo de tus dones, ¿me entiendes? Va a ocurrir cuando tú salgas de la ignorancia o de la tiniebla y puedas estar en la luz o en la verdad que es transmitida a través de la palabra del Señor. Amén. Donde la palabra te dice, cierto, con respecto a lo que tú eres, lo que tú tienes, y lo vamos a ver. ¿Saben lo hermoso de esto? Como Dios, cierto, en el tercer día, ¿ya? Es que esto es muy poderoso, porque algo ocurre en el tercer día, ¿cierto? Vimos el tema del primer día. Segundo día hubo separación de las aguas, pero el tercer día dice, después dijo Dios que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles que de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió, y la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas, árboles que den frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque ahí vino, ¿cierto? La semilla es tan importante, ¿ya? Y se van a dar cuenta que lo voy a mostrar por la palabra, que la semilla tiene mucho que ver con los dones, ¿ya? Entonces Dios crea la semilla, y te pregunto, ¿de qué servía la semilla si no había luz? O sea, por eso vuelvo al tema. Dios necesitaba primero la luz para que la semilla pudiera, ¿cierto? Claro, una semilla sin luz no sirve. Entonces, pero ¿sabes cuando estaba viendo esto? Decía que esto fue el tercer día. ¿Se acuerdan el año que estamos viviendo? Año 2023. ¿Se acuerdan del 3? Entonces decía, qué tremendo, o sea, cómo la palabra, ¿cierto? Estamos dentro del proceso de lo que el Señor quiere hacer. Porque en el día 3, ¿cierto? Vino el tema de la semilla. Y yo siento que este 2023 es que Dios quiere activar la semilla. Comenzó el fin de semana y vamos a seguir viviendo estos procesos, y creo que lo que va a ocurrir con Mujeres Vigilantes va a ser muy poderoso. Si ustedes lo creen y se preparan para ese tiempo, ¿me entiendes? Y acomodan los varones, acomodan, ¿cierto?, los turnos, no sé, Dios va a sorprenderlos. Si hay disposición, si usted está dispuesto, Dios lo va, usted, claro que
Si usted dice primero, no, ¿de dónde? No creo, el jefe es tan complicado, no me va a cambiar el turno. Listo, no se lo va a cambiar. Ya lo dijo. Acuérdense que las palabras no son neutras, o sea, yo creo una realidad, yo cuando lo digo, en cambio mejor no diga nada. Por eso a veces es bueno mejor quedarse calladito y decirle, Señor, tú toma control. Listo. Cuando usted vaya y diga, ¿sabe qué, jefe? El fin de semana tanto tengo un compromiso. Yo creo que usted no va a terminar de decirle cuando el jefe le dice, ni un problema, vaya. No, esto no lo van a creer. Y le dice, ¿necesita algún dinero o algo? No lo va a creer, pero ¿por qué no? Oiga, yo les conté a ustedes cómo el lugar donde hicimos el retiro, ¿cierto? Mi colega Nelson me lo prestó. Ya somos colegas, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Yo llegué con la cartita, para los que no estuvieron ese día, yo llegué con la cartita, hicimos con la hermana Sujé, le pusimos color, la cartita y todo. Yo estuve arreglando después se la pasé a mi hijo Jaciel. Esa no se la conté, se la pasé a Jaciel para que le pegara ver si había que hacer algunos cambios. Jaciel me dijo, papá, esto está. Y hice los cambios, lo imprimí en colores, puse IP, no, le puse color a la cartita. Me compré un sobre y le eché. Y me fui ese día al colegio. Pedí hablar con él, la señora de abajo me dijo, ya, a ver, llamó. Dijo, viene recién llegando. Y lo llama y me dice que suba, sí que subí. Y puse la cartita acá, ahí la puse la cartita. Y me saludó y me dijo, ¿en qué anda? Y le pesqué la cartita, no, le dije, don Nelson, tome, es que pasa que traje una cartita acá, quería, si usted pudiera. No, pero dígame, ¿qué necesita? Y la cartita que oí por frente de él. No, lo que pasa, le dije, que nosotros queremos hacer un retiro con la iglesia y quería que si usted me podía prestar ¿cómo se llama? El auditorio. Ah, ya. Y él se paró, estaba sentado, se paró, caminó, agarró un plumón y detrás de la puerta de él tenía un calendario. Y abre el calendario y me dice, ¿qué día? Y yo le dije, ¿el 14 o 13? El 13. El 13, abre el calendario y con el plumón es así. ¿De qué iglesia son ustedes? Y Petri. Ya, listo. Ya, le dijo, está listo. Así. Le dije, pero don Nelson, es que yo también quería pedirle el comedor. Que nosotros en el comedor queremos almorzar, porque la idea es porque si los hermanos se van a la casa, pues no van a volver. Le dije yo, sí, no, me dijo, si pasa con los hermanos. Los dejé mal a usted, ¿ah? No, pero pasa a veces, ¿no? Si hay algunos que se quedan, pero otros. Me dijo, sí, no. Ya, dijo, no hay problema. Hable con la señora de abajo, dijo, en la portería, que pida la llave para ese día y no hay problema, listo. Así fue, iglesia, o sea. Y la carta que hoy nunca la leyó. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que les digo? Porque yo creí, en ningún momento dudé de que él no me lo iba. Yo dije, voy a ir y vamos a tener el lugar y un hermoso lugar, ¿me entienden? Muy bueno, los que estuvieron ahí. Bueno, el comedor, después bajamos abajito, almorzamos y después volvimos y subimos y terminamos en nuestro retiro, que yo pensé que inclusive iba a tomar más tiempo y pudimos terminar el mismo día. Entonces, les digo esto, iglesia, porque es así, o sea, estamos en el año, o sea, este año es muy importante. No sé qué va a pasar el 2024 y no he orado todavía por aquello, pero lo que me interesa es este año. Yo siento que Dios va a hacer cosas tremendas con cada uno de ustedes. El problema es, vuelvan lo mismo, el problema está en nosotros, ¿creemos o no le creemos? Así que 2023, acuérdense, año de caminar con Dios. Y hoy día Dios nos dijo, yo soy, ¿cierto? La luz. Dios es luz. ¿Ya? No dice Dios es una de las luces más. No, Dios es luz. Entonces, tiempo de caminar en luz. Por eso le digo, es el tiempo de la luz verdadera y la verdad verdadera. Eso es caminar con Dios. Es caminar en luz. Es siendo luz en el hogar, es siendo luz en la familia, siendo luz, ¿cierto?, donde Dios me ha colocado, siendo luz en el vecindario, siendo luz en el trabajo, siendo luz en la universidad, siendo luz en el instituto, siendo luz en el liceo, y sigo nombrando donde usted esté el tiempo de que usted sea luz. Amén. Así que eso lo pude ver. ¿Se dieron cuenta que la semilla viene después del árbol o no? ¿Se dieron cuenta de ese detalle?
Después Dios dijo que la tierra brote vegetación, toda clase de planta. Primero la planta con semilla. ¿Se dan cuenta? Y árboles que den fruto con... ¿Ya? Y ahí está bueno, si le preguntan qué es primero, el huevo o la gallina, ahí está la respuesta. Es la gallina. Dios creó primero la gallina y la gallina puso un huevo. ¿O no? Dios creó primero el árbol. O sea, nuestro amigo Adán no esperó que el fruto madurara. El fruto, cuando Dios creó ese árbol, lo creó con sus frutos, pero listo para comer. ¿Qué les parece? Sí, eso es lo que dice. Porque ya estaba dando la semilla, o sea, para que dé la semilla porque el fruto ya estaba madurito. O sea, el hombre disfrutó, ya no tuvo que esperar como a veces nosotros esperamos para comer un duraznito. ¿Cuánto tiempo? O algún fruto. O una granada. ¿Cierto? Y no llega la granada. Bueno, son detalles. Y le puse ahí, ¿ve? Con rojito, con semilla. Árboles que den fruto con semilla. O sea, la semilla es muy importante, iglesia. ¿Ya? Dios habla y los árboles aparecen y cada árbol ya está en el momento de dar semilla. Eso es lo que yo puedo ver ahí. Amén. Y tomándome de esto, ¿cierto? Porque yo siento que es eso. Las semillas son las consecuencias naturales del poder de Dios. O sea, nosotros no podemos crear semilla, ¿o no? Aunque el hombre quiera hacerlo, no puede crear una semilla, no lo puede. Lo que sí está haciendo está distorsionando la semilla genéticamente. Y eso es un problema. Porque los tomates que hoy día estamos comiendo ya no son los mismos tomates. ¿O no? Y por eso mismo, ¿cierto? También va a producir problemas en la salud el día de mañana. Aunque algunos puedan decir, no, si esos tomates le inyectan ahí hormonas del poder y lo que sea, no importa. Pero cuando el hombre mete la mano, ¿ves que el hombre mete la mano en algo? Destruye. Algo que ya Dios lo había creado perfecto. Bueno, pero eso es para la otra predicación. Dice, la parte humana entonces es que el hombre necesita semilla para poder tener un árbol. Y la parte divina es que Dios tiene el árbol, ¿cierto? ¿Lo entendieron o no? Para que dé semilla. Entonces, ¿por qué quiero decirle? Porque la creación de Dios es un sistema que se basa en semilla. ¿Saben ustedes? Nuestro nacimiento es por una semilla. ¿O no? ¿Cómo nacimos? ¿Qué significa semilla? Mire, ahí está. Semilla en hebreo, ¿cierto? Significa cera. Significa simiente, semen, generación, descendencia, linaje, semilla, fruta, planta en tiempo de siembra, posteridad. Y en griego existe para semilla la palabra esperma, semilla, cuya estructura es muy parecida a la de la palabra latina semen. ¿Se dan cuenta? O sea, investigando, esto lo investigué primero, no llegué y puse algo por poner. El semen no es la semilla, es solo parte de la semilla, la otra parte es el óvulo. ¿Ya? O sea, ahí está la semilla completa. Y ahí nacimos nosotros, por una semilla, ¿cierto? Una parte la pone, ¿cierto? El espermatozoide, que lo pone el hombre, y la mujer pone el óvulo y lo más hermoso es que cada mujer, ¿cierto?, tiene la cantidad de óvulos necesarias para producir muchas semillas, o sea, muchos hijos, ¿o no? Es tremendo lo que Dios puede hacer. ¿Saben que un feto femenino de unas 20 semanas tiene alrededor de 7 millones de óvulos? ¿Saben ustedes? Un feto de 20 semanas tiene 7 millones de óvulos. Al nacer, unos dicen que la mujer tiene 1 millón. Hay otros que dicen 2 millones. Bueno, a los 25 años tal vez tengan 300.000. Luego, alrededor de los 35, la disminución comienza a ser poco. Bueno, yo no quise que a los 30 se conservan 317 ovocitos y a partir de los 40 solamente se mantiene un 3% de ellos, 79 ovocitos. O sea, la mujer tiene los óvulos necesarios para producir, ¿me entiende?, en su debido tiempo. No sé por qué les conté eso, pero me interesó el tema del óvulo de la mujer y cómo Dios creó, ¿me entiende? O sea, cómo va soltando en su tiempo los óvulos determinados y se conectan y así vinimos a este mundo, nacimos, vuelvo a lo mismo,
parte de esto mismo, hablando de la semilla. Toda la creación se basa en semilla. Esto quiere decir que Dios estableció una ley en la creación. Todo en mi creación se multiplica por semilla, y aún nosotros los seres humanos. Y lo que quiero hoy día que podamos entender, ¿cierto? Que podamos entender el poder de esa semilla que está en nosotros. Porque cada uno de nosotros portamos esa semilla. Si los árboles vienen equipados, ¿cuánto más nosotros, iglesia? Eso es lo que quiero, ¿cierto? Que hoy día podamos entender. Y por eso hay un versículo, ¿cierto?, que nos va a llevar, y por eso le digo que la semilla tiene que ver con los dones, es con lo que nosotros portamos. Escuchen, dice Jeremías 1, del 1 al 5, dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que saliera a la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. ¿Ya? Y puse el otro texto más que nada por poner, ¿cierto?, que explica un poco lo que dice, lo mismo que dice el de arriba. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Ya? Dios le está hablando a Jeremías, ¿ya? Y no habla a nosotros. O sea, antes de que fuéramos formados en el vientre, Dios nos conocía, estuvimos con Él en la eternidad. ¿Sabían ustedes? Eso es lo que dice eso. Si se lo dice a Jeremías, también nos dice a nosotros. O sea, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, ¿cierto? Yo te conocí, estuviste conmigo. Y luego lo que le está diciendo: y antes de que salieras de la matriz, o antes de que naciera, ¿me entiendes? Antes de que naciera del vientre, Dios ya lo había apartado. Y te di nombre, mi profeta, a las naciones. ¿Se dan cuenta? O sea, es lo que estuvimos hablando el fin de semana y lo que quiero hablar. O sea, dentro de nosotros, ¿cierto?, ya aportamos con esa semilla, ¿ya?, que Dios puso en nosotros. O los dones que están dentro de nosotros ya estaban antes de venir al mundo. O sea, Él iba a ser el profeta que Dios iba a usar. Lo que Él iba a hacer, ¿cierto?, ya estaba dentro de Él. Eso es lo que dice. Y aquí es cierto, es donde se hace un cortocircuito. Dice, como lo eléctrico entendemos, se nos quema el fusible. Y dice, pero ¿cómo? O sea, antes de que ya viniera, el Señor sabía que yo iba a ser profeta. El Señor ya sabía que que yo tenía el don de administración, el don de profecía, el don de evangelismo, los dones que estuvimos viendo. O sea, antes ya Dios lo sabía. Sí, amén. ¿Por qué? ¿Ya? Porque este verso revela, ¿cierto?, cómo Dios trabaja. Ya nosotros nos perdemos buscando, tratando de saber quiénes somos en la vida, y Dios ya había preparado, ¿cierto?, o había establecido lo que íbamos a hacer, porque se lo dijo a Jeremías. O sea, Jeremías, antes de que fuera formado, ya estuviste conmigo, yo ya te conocí. Pero luego cuando yo te envié como un profeta. Yo te envié a hacer algo, te iba a necesitar, como todos nosotros. O sea, en el lugar donde Dios nos colocó, con los padres que nacimos, ¿cierto? A Dios le daba lo mismo. O sea, Dios, el tema de los padres donde nacimos, porque uno a veces se queda enredado con ese cuento, ¿ya? Y muchas veces no entienden su llamado y su propósito porque están pegados con su infancia y tantas cosas, y es donde Dios quiere comenzar a trabajar para conectarnos, y es lo que Dios está haciendo en este tiempo con esta congregación. Amén. O sea, les digo eso porque de verdad a veces uno se queda detenido ahí, y es tiempo de dejar el pasado y comenzar a mirar el futuro y dejarse usar por el Señor. Y ser feliz. Ya está bueno ya de llorar por los problemas, ¿cierto? Que no, es que mi infancia, es que mis papás, es que el profe, ¿cierto?, de lenguaje castellano era en ese entonces, el lenguaje el de hoy día, pero en mi tiempo era el profesor de castellano. Entonces, yo creo que este es el tiempo, iglesia, donde Dios quiere que dejemos todo eso para comenzar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ya no nos perdamos en esas cosas, pérdida de tiempo. Cuando ya dentro de nosotros, ¿cierto?, hay un equipamiento. Algunos le llaman equipamiento celestial y otros le llaman equipamiento preexistencial, ya que está antes de existir, preexistencial. Es el equipamiento que nosotros tenemos para poder hacer nuestro trabajo, nuestro llamado y nuestro propósito. Y vuelvo al comienzo. Y la ignorancia, ¿cierto?, el vivir en ignorancia no nos ha permitido llevar adelante nuestro llamado y nuestro propósito. Por eso nuestra vida, algunos de ustedes, aunque se congrega, tiene una vida vacía.
¿Me entiende? Hay una vida sin sentido, hay bueno, si voy el domingo no voy, si hago lo que hago, porque no están disfrutando lo que Dios puso en ustedes, porque no conocen lo que Dios puso. Ese hombre, Jeremías, disfrutó su vida, véanlo, porque él sabía quién era. O sea, Dios me llamó un profeta y yo voy a ser profeta a las naciones, y fue y hizo lo que tenía que hacer. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que este es el tiempo, iglesia, o sea, donde la luz, por eso le hablaba de la luz necesita venir sobre nuestra vida, la semilla necesita la luz para comenzar a germinar y luego dar el fruto. Si no hay luz, esa semilla no va a germinar, menos va a salir la planta, se va a quemar. Y si llega a salir algo de planta, si no hay luz se va a morir, porque necesita la luz le da, ¿o no? Nosotros mismos necesitamos de la luz, inclusive la luz del sol. Necesitamos. ¿Cómo se llama? La vitamina D. Necesitamos de la vitamina D. No mucha, hay unos que hay muchos, algunos que se... Entonces, esto es importante, iglesia. Tú y yo venimos con ese equipamiento y el fin de semana ya el Señor nos está dando, nos dio, vino luz sobre eso. Por eso ahora el propósito mío como pastor es comenzar a tener estos tiempos con ustedes para enseñarles con respecto a lo que el Señor tiene. Y vuelvo a lo mismo, o sea, no es que le esté haciendo propaganda a mujeres vigilantes, es que yo siento que algo tremendo, escuchando a la pastora Olguita, yo digo, eso va a ser poderoso aquí. Usted no se lo puede perder, espero que no se lo pierda, de verdad. Si se lo pierde ya es un problema de usted. O sea, ya yo se lo he dicho varias veces, o sea, y no es porque queramos que esté aquí, que llenemos este lugar, para nada. O sea, lo que yo como pastor con mi esposa de verdad queremos es que usted cumplan el propósito, el llamado que Dios tiene con usted en este mundo. Y que sean felices, porque ahí está la verdadera felicidad. De verdad, ahí está el gozo, el disfrute de la vida, cuando ustedes hagan lo que realmente Dios quiere que ustedes hagan. Y por eso no la disfrutan. Dios no los tiene para que ustedes trabajen toda una vida en una empresa, en un lugar y no disfruten de lo que tienen. Imagínense, uno ve personas que descubrieron su llamado, su propósito, ¿me entiende? Y le sirven al Señor a tiempo completo. Imagínense esas personas por las cuales nosotros estamos orando, ¿cierto? Por las personas que están siendo perseguidas en otros lugares y predican el Evangelio y los meten presos, familias. ¿Cuántas familias? Millones y millones hoy día están siendo muertos porque salen a predicar la palabra y uno dice, ¿pero cómo? O sea, mejor que no prediquen, que se vayan. Pero ellos no, ellos siguen predicando y están siendo muertos. Las familias están siendo, ¿cierto? Están en la cárcel, pero ellos ya descubrieron su llamado y le importa muy poco lo que ellos puedan decir. Que nos cuesta entender a nosotros, ¿me entiende? Porque hoy día pasa en otros lugares, está siendo perseguida la iglesia. Yo les contaba el testimonio de un joven en un país, ¿cierto? De esto donde la iglesia está siendo perseguida. Cuando el pastor contaba, él estaba en esa congregación, o sea, en ese lugar, cuando dice que estaba de repente en el lugar, estaban adorando al Señor. Ahí no me acuerdo el lugar, como que lo tengo ahí, pero por allá por temas palestinos. Y de repente se siente una explosión. ¡Pah! Llegaron las ventanas así, pero fuerte. Y termina el culto y salen y afuera de la iglesia, ¿cierto? Pensemos como acá, donde está la iglesia cuadrangular, más o menos la distancia, por allá, había un medio hoyo y ropa esparcida por todas partes. Y dice que él pregunta qué pasó. ¿Y sabe lo que pasó? Que un joven que era de la congregación, portero, él era portero de la congregación. Se había entregado al Señor no mucho tiempo, pero él dijo, yo estoy dispuesto a entregar la vida por el Señor. ¿Sabe lo que pasó? Que él vio correr a un hombre con, ¿cómo le llaman? Con las bombas, tiene un nombre, ¿cómo? Hombre con chaleco. Claro, entonces ese hombre venía corriendo a la iglesia. Ese hombre lo que quería hacer era entrar a la iglesia, pararse lo más probable en el medio y explotar y matar a todos los que estaban en el culto. Y el joven que estaba portero, cuando él lo vio corriendo, corrió y lo pilló allá y lo agarró y se puso encima de él y no lo dejó entrar a la iglesia y explotó con él. O sea, uno dice, esto es real, un pastor que estuvo ahí testigo de lo que le estoy contando. Esto fue cuando vino un barco acá, barco Logos. Yo fui a un tema de misionero y dije, voy a ir a una charla.
Y el pastor contaba, es en el lugar donde han habido varios terremotos y han pasado varias cosas en ese lugar. ¿Cómo se llama? ¿No es Chipre? ¿No? Turquía. Fue en Turquía. ¿Por qué? ¿Por qué me acuerdo? Porque después hay pastores que han hablado, en Turquía se están matando a los cristianos en ese lugar. Y por eso han pasado muchas cosas. Uno dice, a veces uno ve cosas fuertes en Turquía y uno de repente puede pensar que el Señor mismo está haciendo cosas también por todo lo que ellos están haciendo, cómo están muriendo cristianos. Josué Irión en una predicación en Turquía también, en una iglesia de Turquía, entraron y estaban en un culto y empezaron a tirar como benzina, algo y fuego, y los hermanos dentro del culto cerraron la puerta y murieron quemados. Y en el video de Josué Irión, ¿cierto? Eso lo voy a mostrar porque lo vi en el video. Los cristianos, era una iglesia de segundo piso, corrieron arriba y cómo se tiraban por las ventanas. Quemados. Entonces, ¿por qué le digo esto? Uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Amén, porque ellos han entendido su llamado y su propósito y ellos están dispuestos y ellos mueren felices. ¿Usted cree que ellos mueren tristes? Uno dirá, ellos mueren felices porque cumplieron su propósito y saben que si llegó el momento, era el momento que Dios había preparado. Y si lo que decían los papás de este me acordé, del joven que él le dijo a su papá que él estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo y que él entendía que si un día pasaba algo, ¿cierto? Porque ellos saben que puede pasar porque están predicando la palabra en ese lugar, ¿ya? Él sabía que era el momento que se iba a encontrar con el Señor y que él se iba a ir feliz porque cumplió el propósito. Y lo que el pastor decía, que este joven, el propósito por el cual el Señor se entregó al Señor, era para que él estuviera en ese día de portero para salvar la vida de los que estaban adentro. Eso dijo el pastor, o sea, ese fue el propósito. ¿Entiendes? Yo siempre cuento el caso y una vez a los jóvenes le hice estudiar Cassie Bernal. Cassie Bernal es una joven en Estados Unidos, donde predicaba la palabra, una joven, no me acuerdo si 17 años, predicaba la palabra en la universidad. Y les predicó la palabra a estos jóvenes, y me acuerdo porque los nombres Eric y Dylan, ¿ya? Eric y Dylan eran jóvenes compañeros de curso de Cassie Bernal. Véanlo, búsquenlo en internet. Entonces, estos jóvenes veían videos, jugaban estos juegos de guerra, de pistola, muerte y todo el cuento. Los dos agarraron ciertas armas, no me acuerdo si eran fusiles, entraron a la universidad matando a quienes se les pasaba por el camino. Y de repente, o sea, no de repente, ellos van a Cassie Bernal, a esta joven de 16, 17 años, y la agarran en la sala, la tiendan en el suelo, en el piso, y le dicen que reniegue contra Jesús. Y uno dice, ¿qué le costaba decir? Ya, sí, no creo en Jesús. Pero ¿sabe qué? Ella no estuvo dispuesta a renegar a Jesús y la mataron, le dispararon en la cabeza. Entonces, usted dirá, pastor, está contando cosas muy trágicas. No, iglesia, le estoy diciendo de que Dios nos llamó con un propósito y el propósito de ella era predicar. Muchos se convirtieron, es verdad. Después hay testimonio, hay un libro que se escribió de ella. Yo tengo el libro de un cantante que fue inclusive a cantar ese día cuando hicieron el funeral. Él escribió un libro. Yo tengo ese libro, me acuerdo que lo compré en ese entonces. Pero era eso, o sea, ¿qué le costaba? O sea, muchos decían, ¿por qué dijo, por último dijo, no, ya, por último lo que lo dijo de acá, pero no de adentro? O sea, lo que fuera. Pero ella estaba tan convencida en quien había creído, estaba tan convencida, si le quitaban la vida, ¿cierto? Era encontrarse. Es como Esteban, ¿se acuerdan? El mártir Esteban, cuando le empieza a predicar ahí y le empiezan a piedrar y tirar piedras. Y dice él, veo los cielos abiertos y veo al Hijo, ¿cierto? Veo a Cristo ¿cierto? A la derecha o a la izquierda, no me acuerdo, a la diestra del Padre. Ahí está, a la diestra del Padre. Es fuerte lo que le voy a decir, pues yo siento que Esteban estaba diciendo sigan, denle, porque yo prefiero irme, yo quiero estar con él, yo quiero irme, ya es tiempo, me voy, ¿o no? Yo sentía eso, porque él ya estaba viendo la gloria, entonces, iglesia, lo que quiero decirle es, o sea, es tan importante lo que Dios ha depositado en nosotros que es tiempo ya de no creerle al diablo, de las mentiras del enemigo que nos está haciendo creer que lo otro es mejor. Lo otro no es mejor. Lo mejor es estar con el Señor, lo mejor es hacer la voluntad del Señor, lo mejor es hacer lo que el Señor nos mandó a hacer en esta vida. Y si esto nos cuesta todo, amén. ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio? Santo es el Señor.
Y el equipamiento, iglesia, está ahí, está dentro de nosotros. Creo que este es un tiempo donde el Señor nos está confrontando, donde nos está llevando a tomar decisiones. Este es el tiempo donde Dios te está diciendo, ¿cierto? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Estás dispuesto? Póngase de pie, iglesia. Voy a detenerme aquí. Voy a continuar el próximo domingo. Siento algo muy fuerte en mi espíritu. Sí, póngase de pie.